7.000 hectáreas. No son predios nuevos, sino que son áreas que están entrando en turnos de cosecha y que están disponibles para reforestar. Y hay alrededor de unas 9.000 hectáreas de reservas, áreas de conservación, y en torno a unas 10.000 hectáreas de otros usos, que son áreas no forestables, que están compuestas por caminos, cortafuegos, humedales y cursos de agua. Ahora bien, lo que vamos a ver es básicamente, dentro de cada bloque, la composición de especies es bastante variada o distinta, principalmente en el área de Concordia. De Entre Ríos nos hemos concentrado en la plantación de eucaliptus, de las 7.000 hectáreas hay 6.000 hectáreas de eucaliptus. En el área de Paso de los Libres se forestaron más o menos la mitad de eucalipto y la mitad de pino, pero bueno, hoy hay menos pino disponible porque esos bosques han entrado en su primer turno de corta y es parte del patrimonio que tenemos por reforestar. En La Cruz ha sido un proyecto principalmente de pino, ¿sí? Hay muy poquito eucalipto plantado en esa zona, y en la zona de Virasoro ya hemos comenzado a reforestar también, y principalmente son terrenos muy buenos, de muy buen sitio, y esos lugares los estamos plantando con eucaliptos. Bueno, como verán, es bastante variado y amplio la gama de suelos, climas, y en función de eso hemos tenido que ir adaptando algunas de las tecnologías para reforestar. Por un lado, quería comentarles lo que es nuestro proyecto actual de conversión de especies. Si nosotros tenemos en general, si vemos un típico perfil topográfico de lo que puede ser Entre Ríos o Corrientes, tenemos los terrenos más altos, que son los sitios 1, con incremento medio anual entre 35 y 45 metros cúbicos por hectárea año, que son las lomas. Esos terrenos en cualquiera de las dos provincias se han plantado con eucaliptus. Luego tenemos lo que llamamos media loma, que son sitios en torno a 27 a 35 de IMA. También han sido sitios que se han plantado con eucaliptus. Y los sitios bajos, que son como los sitios 3, con incremento medio anual entre 20 y 27, durante prácticamente los primeros 10 o 12 años del proyecto lo hemos plantado con pino. Por último están los sitios 4, que son de un IMA menor a 20, que esos se han plantado todos con pino, y acá en general en Media Loma hemos plantado pino taeda, y en los sitios bajos hemos plantado pino liotti, y luego comenzamos a plantar híbrido Caribaea variedad hondurensis. Y por último, cuando ya estamos llegando al curso de agua, tenemos un área buffer, que esa área no es forestada. Ahora bien, la conversión de especies se ha basado básicamente en tratar de aumentar nuestra frontera disponible para plantar eucaliptos. Entonces, donde hemos encontrado allí una oportunidad ha sido en los sitios 3 de sustituir en parte al pino taeda por plantaciones de eucaliptus. ¿Por qué se ha dado esta situación? Bueno, básicamente porque ha sido lo que el mercado en parte nos ha demandado, y en función de eso tuvimos que ir adaptando nuestra tecnología para terrenos que antes consideramos que no eran aptos para eucaliptus, comenzar a plantarlos con eucaliptus. Eso por un lado respecto a la conversión de especie. Hoy tenemos en proyecto alrededor de unas 8.000 hectáreas que creemos que podemos convertirlas, que todavía están ocupadas por pino, taeda, y que las vamos a convertir, una vez que las cortemos, a eucaliptus grandes. Otra de las novedades que en todos estos años se ha dado ha sido el tema de, por supuesto, la selección de especies, la selección de clones y mejoras en cuanto a la provisión de plantas. Fundamentalmente lo que nosotros decimos que tenemos que asegurar es que los plantines, así como salen del vivero, lleguen al sitio de plantación.
Para eso se han tenido que, en muchos casos, establecer viveros temporarios, viveros transitorios de acopio de plantas, y asegurar un buen riego y una buena provisión de plantas en los momentos en los cuales estamos plantando. También trabajamos con viveros que, bueno, ya tenemos muchos años de relación comercial, donde se hace una evaluación de las plantas antes de hacer el despacho. Y por otro lado, los orígenes de las plantas de los plantines de los cuales nos estamos proveyendo, básicamente pueden ser de origen de semilla o de origen clonal. Si es de origen de semilla, en general usamos 2 o 3 fuentes de semilla, semilla de huerto semillero clonal del CIEF o semilla del INTA. Y en el caso de plantaciones clonales, comenzamos ya alrededor de unos 12 años a plantar los primeros clones, y la verdad que al principio plantábamos lo que había disponible. Tal vez no teníamos mucha información de cuáles eran los mejores clones, pero llegamos a plantar prácticamente 30 clones por año. Nuestra idea siempre fue plantar eucaliptus, la mitad plantas de origen de semilla y la mitad plantines de origen clonal. Y en base a la información que hemos ido recabando durante todos estos años plantando clones, pudimos identificar las interacciones por sitio, por clon, y comenzar a definir para cada sitio cuáles son los mejores clones, los que tienen mejor crecimiento, mejor estado sanitario, y hoy podemos decir que disponemos de un top de clones, ¿no? Un grupo de 19 clones con un primer grupo que son nuestros clones top elite, y un segundo grupo que se adapta a los diferentes tipos de sitios que tenemos. Y ahí está un listado de, bueno, tenemos clones que son propios, ¿no? Los clones FA son clones que han pasado por un proyecto de mejoramiento que desarrolló Forestal Argentina, y luego otros clones que nos ofrece el mercado, son clones del INTA, clones del CIEF y clones de Pomera. Otra de las novedades ha sido la preparación del suelo. Durante los primeros años, básicamente la preparación del suelo eran técnicas de rastra, subsolado, y no pasaba de ahí. Luego comenzamos a hacer preparaciones en taipa y usábamos equipos agrícolas o que conseguíamos en las arroceras vecinas. Fuimos mejorando eso, pero a medida que fuimos entrando en terrenos de sitio 3, donde veíamos que necesitábamos una mejor preparación del sitio para poder plantar eucalipto, comenzamos a incorporar equipos más grandes, más pesados, de los cuales necesitamos más potencia que lo que nos entrega un tractor agrícola, y hoy estamos prácticamente en todo el área de Corrientes preparando con equipo tipo, es una topadora, una máquina de 6, y que lleva adelante un despejador, ¿no? un Vigier, que despeja los residuos para que el equipo pueda realizar la taipa. Entre un equipo y el otro estamos hablando del doble de movimiento de suelo. Esta topadora es un equipo en torno a 180 HP, un tractor agrícola tiene 100, 120 HP, y por supuesto el tractor agrícola, para lograr un camellón que quede en condiciones de ser plantado, no lo puede hacer en una sola pasada, sino que hay que despejar por un lado, hacer una pasada de rastra y a veces hasta 2. Con el equipo de topadora logramos una operatividad en la cual podemos hacer todo en una sola pasada. Esto nos ha permitido ganar terrenos y poder plantar eucaliptos en estos sitios 3, ¿no? Por otro lado, otro de los cambios en las innovaciones ha sido los controles de hormiga. La hormiga es la principal plaga nuestra, ¿sí? En los inicios recuerdo que hacíamos hasta 6 pasadas de hormiga, caminábamos buscando los hormigueros. Eso la verdad que era una necesidad de muchos jornales, se gastaba muchos jornales, era una actividad muy costosa. Y bueno, a partir de estudios y de ensayos y de pruebas a campo,
hemos llegado a la tecnología actual donde ya podemos hacer control de hormigas mecanizados. Esto ha sido un equipo que hemos traído de un contratista, trajo de Uruguay, que es un barral con un dosificador con tolvas, donde de manera sistemática va dejando la dosis de hormiguicida que nosotros hemos definido. Hoy estamos básicamente trabajando con 2 pasadas de hormiga, ¿sí? Una primera pasada sistemática previa a la plantación y una segunda pasada sistemática posterior a la plantación. Diferencias de tiempo entre una y otra gira en torno entre los 4 y 5 meses. Y eventualmente, si fuera necesario, ahí sí hacemos una tercera pasada, ya con la plantación establecida, solamente es una revisión de hormigueros como para identificar en algún lugar que podemos llegar a tener algún ataque muy puntual. Pero con esto hemos pasado prácticamente de 6 pasadas que hacíamos originalmente a 2 o 3 pasadas en los primeros 12 meses de edad de la plantación. Y con eso ya es suficiente. Y logramos reducir en torno a entre 8 kilos por hectárea de producto a 5 kilos y medio, 6 kilos. Los productos que usamos básicamente son principio activo sulfuramida, eventualmente se puede llegar a usar fipronil, pero en general son esos dos los principios activos que nosotros usamos. ¿Por qué usamos esto? Bueno, porque son los productos que tenemos de alguna manera autorizados por el estándar FDC, que es el estándar en el cual la compañía se maneja todas sus operaciones, ¿no? Otra de las innovaciones ha sido el control de malezas. Tenemos, de acuerdo a cada zona, si es el área de Entre Ríos, el área del sureste de Corrientes o el noreste de Corrientes, distintos esquemas de manejo, ya sea por zona, ya sea por cultivo, o por época del año, ¿sí? En general, las plantaciones que logramos mejor establecimiento son las plantaciones de otoño, pero bueno, en el área de Concordia eso no lo podemos hacer porque nuestras plantaciones solamente se hacen en primavera, escapando por el riesgo de heladas, con lo cual hay que concentrar todas las actividades en un periodo muy breve de tiempo. Pero bueno, en el área de Corrientes sí plantamos en otoño y la verdad que son las plantaciones que logran el mejor establecimiento. Para eso tenemos nuestros esquemas de manejo y si vemos qué productos usábamos hace 10 o 15 años atrás, básicamente eran 2 productos, glifosato y algún preemergente, y hoy ya tenemos que estar usando una mezcla y paleta de productos, fundamentalmente porque lo que vamos viendo es que con el tiempo las malezas comienzan a desarrollar resistencia a glifosato, que era el herbicida que mayormente nosotros usábamos. En general realizamos una aplicación de herbicida total preplantación, luego se hace la plantación. Previamente a la plantación lo que se busca es aplicar un herbicida residual en la banda. En general nosotros usamos en estos casos indaciflán, esplanade, o en algunos casos también podemos usar isoxaflutole, plantamos, y luego a los 3 o 4 meses ya tenemos que comenzar con nuestro primer control de malezas en la línea, que es el liño corrido. Allí se vuelve a hacer una aplicación de glifosato, se agrega un preemergente, isoxaflutole, y en algunos casos, dependiendo del grado de infestación de malezas, podemos llegar a usar o no mesulfurón, sobre todo si hay presencia de malezas de hoja ancha. Y en general terminamos haciendo entre 2 y 3 pasadas de control de malezas en la entrelínea, y con eso ya logramos la plantación. Ese es el esquema que está, por ejemplo, designado para el área de Paso de los Libres, eucalipto, Paso de los Libres, en otoño-invierno. Otra de las novedades, bueno, lo que mencionábamos de la cantidad de moléculas y principios activos que hemos tenido que incorporar. Fundamentalmente porque vemos que las malezas ya comienzan a desarrollar resistencia respecto al glifosato. Digamos, todos conocemos el problema que hay con, por ejemplo, con ISA, ¿no? Que salvo que una vez que la tenés instalada,
tenés que comenzar a hacer otros tratamientos culturales para poder controlarla, porque solo con glifosato no lo lográs. Entonces lo que hemos comenzado a incorporar son aplicaciones con mezclas con glifosato, con 2,4-D, con mesulfurón, sobre todo esto en herbicida total. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es incorporar moléculas con distinto modo de acción, fundamentalmente porque nos encontramos con malezas más resistentes y con una mayor composición o variedad de malezas. Fundamentalmente, el otro aspecto es que al haber comenzado a plantar eucaliptus en los sitios 3, que estos eran sitios que antes estaban ocupados por pino, hay dos particularidades. Una es que el eucaliptus requiere mayor control de malezas que el pino. Esto es clave, el eucalipto no tolera convivir con la maleza. Y dos, que estos sitios son de menor pendiente, con lo cual permanecen en algún momento del año con humedad, hay exceso de humedad. Entonces aquí los herbicidas, el glifosato no trabaja muy bien, por eso tenemos que agregar algunos residuales en una o dos aplicaciones para lograr un mayor periodo libre de malezas. Fundamentalmente por eso. Por eso es que estamos mencionando el uso de Fordor, Esplanade. En algunos casos también hemos incorporado algunos graminicidas que son selectivos y buscando opciones como para poder lograr una plantación, sobre todo en estos sitios 3, ¿no? Bien, lo otro, lo que mencionábamos, el hecho de el exceso de humedad, estos terrenos a veces digamos, no es posible aplicarlos bajo estas condiciones, tenemos que tratar de evitar estas situaciones y pensar que a veces cuando no vemos maleza en la línea o apenas hay una presencia incipiente, están emergiendo las malezas, no dudar en aplicar los preemergentes en estas condiciones. Esto es lo que nos va a permitir evitar competencia inicial, sobre todo en las plantaciones de primavera, que son las que mayormente se ven afectadas por la competencia de malezas. Por otro lado, en la reforestación hay otra componente que tenemos que manejar, que es la presencia de los desechos de la cosecha, ¿sí? Los desechos, por eso las líneas deben estar preferiblemente limpias para que estos herbicidas residuales cumplan con su efecto. Si hay mucha cobertura de residuos, los herbicidas residuales que mencionamos no tienen la efectividad de lo que sería una condición de terreno sin residuos o sin maleza, ¿no? Por eso tenemos que ser precisos y oportunos en los momentos de aplicación. Por otro lado, otro de los cambios que hemos logrado ha sido en cuanto a la distancia de plantación y los marcos de plantación. En los comienzos plantábamos eucaliptus a altas densidades. Recuerdo, plantábamos 1.250 plantas por hectárea, era nuestro famoso 4x2. A medida que fuimos manejando nuestras plantaciones y viendo nuestros porcentajes de prendimiento y la cantidad de plantas que quedaban por hectárea, nos dimos cuenta que no era necesario plantar a esas densidades en función de lo que el tipo de producto que nosotros queríamos obtener del bosque, y comenzamos a reducir nuestras densidades iniciales. Plantamos prácticamente durante 10 años 1.000 plantas por hectárea, y podría decir que hace unos 4 o 5 años atrás dijimos vamos a ser un poco más desafiantes, y en función del tipo de producto, el bosque final que queremos, nos propusimos bajar aún más las densidades al valor que tenemos actualmente. Hoy estamos plantando semilla, o sea, plantaciones de origen de semilla, en torno a 700 plantas por hectárea, y las plantaciones originales que habían comenzado en un principio 833 plantas por hectárea, a la fecha estamos plantando 550 plantas por hectárea. Esto trae, por un lado, dos beneficios. Uno, todos sabemos que el precio del plantín puesto en el campo gira en torno al
25 hasta 30% del costo de establecimiento total. Logramos con esto una fuerte reducción de nuestros costos iniciales, y por otro lado, nos permitimos adecuar el tipo de bosque a el manejo futuro. De ahí surgen los dos beneficios que hemos visto. Y respecto a lo que es el marco de plantación, también lo que algunos de los cambios que tenemos es de nuestras plantaciones originales a distancia entre fila 4 metros, y dadas las distancias entre plantas actuales, dimos la posibilidad de comenzar a plantar en fajas de 4 líneas de plantación y dejar una sin plantar. Esto, por un lado, nos ha permitido lograr una mejor distribución de las plantas dentro del área. Por otro lado, lo que nos ha permitido es que al tener presencia de tocones, los controles de maleza post plantación a veces no teníamos por dónde ingresar con máquinas, con equipos tipo pulpo. Entonces, hoy logramos ingresar por esta quinta fila, sin plantar, con los equipos mecanizados o semimecanizados, y eventualmente nos da un beneficio en el caso de tener un incendio. Cuando teníamos incendio en lotes de reforestación, no podíamos parar el fuego más que en las calles, sobre todo cuando eran condiciones medias extremas, y lo que nos damos cuenta es que por esta quinta fila podemos ingresar con un tractor, una rastra, e ir preparando ya nuestros rodales para en caso de una emergencia. Y por último, el último beneficio que hemos encontrado es que eventualmente, si quisiéramos hacer un raleo, por eso son los lugares donde podemos sacar la producción, porque cuando hacíamos raleo teníamos que eliminar la quinta fila, y bueno, la verdad que los equipos de raleo son cada vez de mayores dimensiones, o sea que cuando sacábamos la producción por la quinta fila también ocasionábamos un daño a la masa remanente. Entonces, creemos que esa forma y adecuando los marcos de plantación es como lo que mejor resultado nos ha dado. Federico, no sé si hay alguna pregunta. Bien. Bueno, gracias Martín. Mira, como estamos medio corto de tiempo, yo tengo unas preguntas, pero las voy a guardar para el final en conjunto. Nada más ahora, y un poco enganchando con la presentación que yo hice en broma, pero también, digamos, nos interesa ese aspecto, ¿no? De haber estado en más de un ciclo en el mismo sitio, o más de 2 inclusive. Yo nada más te resumiría diciendo, ¿qué ves si después de un ciclo respecto a estos aspectos que mencionaste, ¿no es cierto? Por un lado vi que había como un desplazamiento de especies, no sé si esto tiene que ver con el precio, con una decisión estratégica de la empresa, o realmente los sitios han tenido alguna modificación como consecuencia del ciclo anterior, ¿no es cierto? Veo que como que el Taeda se desplazó un poco más abajo y que el Elioti, y le ocupó inclusive el lugar del Elioti, y Eucalipto habría ocupado parte del Taeda. No sé si esto tiene que ver con nuevos materiales genéticos o por dónde viene, pero yo quería saber si tiene alguna relación con ya haber tenido un ciclo anterior o 2 ciclos anteriores forestales. Lo mismo para lo que vos dijiste respecto a los controles de plantas competidoras o eso, sí, y de preparación del suelo, es decir, cómo ver reflejado el uso anterior cuando viene de un ciclo forestal. Esa para ahora, las otras te las guardo para después. Ok. No, básicamente la decisión de convertir una especie a otra tiene que ver con necesidades del mercado. Es decir, por lo que ha sido nuestra estrategia de negocio, fundamentalmente a nosotros nos ha ido mejor abasteciendo a la industria del aserrado, en la zona industria local, que en definitiva digamos, son los clientes que mejor pagan el valor de la madera. Entonces, de ahí parte por qué tratar de incrementar nuestra superficie plantada con eucalipto, ¿no? Bien. Martín, y respecto a si ves modificaciones en el sitio o no da para evaluar eso.
No hay grandes cambios en cuanto a la productividad. El cambio en la productividad se da fundamentalmente por el cambio de especie, ¿sí? Bien. O sea, hay algunos materiales que obviamente nos dan mejor productividad en sitio 3 de lo que sería volver a plantar en un segundo ciclo con Pinotageda, ¿no? Bueno, guardamos un poquito para poner con las preguntas del numeroso público hacia el final, porque así aprovechamos y logramos completar por lo menos los 3 expositores. Así que muchas gracias, Martín, y quedamos para el final, te dejamos pendiente. Entonces ahora voy a presentar a Leonardo. Que Leonardo es máster en la Universidad Federal de Viçosa y doctor en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de San Pablo. También ha hecho un postdoctorado en el CSIRO de Australia y es profesor titular de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, que conocemos hace bastante. Es catedrático ahí del Departamento de Ciencias Forestales. Su investigación se centra en el área de implantación y manejo de plantaciones de eucalipto y pino, en lo que se ha dedicado a la adaptación genotípica y a la aclimatación fenotípica de plantaciones en regiones con estrés hídricos, térmicos, nutricionales, fundamentalmente con el objetivo apuntado a la sostenibilidad, ¿no es cierto?, forestal a largo plazo, al análisis de esa sostenibilidad. Ya a principios de los 90, Leonardo fue un poco pionero en la investigación respecto del cultivo mínimo del suelo en la plantación, ¿no es cierto? Hoy es coordinador científico del programa de manejo y silvicultura cooperativa del Instituto de Investigaciones y Estudios Forestales, el IPEF, y que agrupa a una gran cantidad de empresas y productores forestales con más de 3,5 millones de hectáreas de eucalipto y pino, así que evidentemente tienen una gran experiencia y un gran campo de investigación allí. Él ha editado además 3 libros y publicado numerosísimos artículos científicos en revistas de amplia difusión que hemos leído y estudiado de ellos. Pero además de todo eso, es un gran compañero de viajes, de asado, y un gran admirador del Malbec de Mendoza. Aclaro que dije admirador y no consumidor, para que no me malentiendan. Entonces, Leonardo, muchísimas gracias, muito obrigado por ter vindo, y pedimos para hablar de Vagarcinho, porque no va a haber traducción, y en todo caso, los que tengan alguna pregunta específica, ahí les reitero, en el chatear preguntas, si no entendieron alguna palabra o algo, Leonardo después nos hacen la pregunta para el final. Leonardo accedió, igual que los otros expositores, a prestarnos, digamos, posteriormente un archivo PDF con las presentaciones, así que ustedes van a poder recogerlas de ahí y pidiéndolas al correo de contacto que ya le hemos pasado y que va a aparecer de vuelta al final. Adelante, Leonardo.